El metal frío presionó contra su espalda mientras voces alienígenas silbaban incomprensiblemente. Morgan intentó controlar su respiración. Los últimos 23 minutos habían sido un borrón de alarmas, manos ásperas y el sacudón repugnante de las fluctuaciones de la gravedad artificial. Ahora estaba parada en lo que parecía ser una celda de detención a bordo de una nave extraterrestre con nada más que la ropa gastada que llevaba puesta y una creciente comprensión de que los protocolos de primer contacto de la humanidad tenían algunas lagunas graves. «Supongo que ninguno de ustedes habla inglés», aventuró a decir, mirando al guardia alto y de piel gris, cuya mano de 3 dedos descansaba sobre un arma que parecía una mezcla entre un rifle y una herramienta de jardinería particularmente agresiva. La expresión facial del extraterrestre, si a ese conjunto de crestas y hendiduras se le podía llamar cara, no cambió, pero emitió un chasquido que las entrañas de Morgan interpretaron como «cállate o haré que te arrepientas». Y el recipiente zumbaba a su alrededor, una vibración constante, casi subliminal, que le hacía doler las muelas. Cerró los ojos, intentando recordar aquella sensación familiar. Le recordó algo, pero el recuerdo bailaba más allá de su alcance. «El escaneo biológico del prisionero está completo», anunció una voz mecánica desde algún lugar arriba. «Identificación de especies humanas. Evaluación de amenazas mínima. Protocolo de contención recomendado. Aislamiento estándar». Morgan resopló. «Amenaza mínima». Una vez derribé 3 drones de seguridad corporativa con nada más que una máquina de café expreso defectuosa y rencor. Los guardias no reaccionaron. Pero ella podría haber jurado que el zumbido del barco cambió de tono por un momento. La propia hija se abrió con un silbido neumático y entró un nuevo extraterrestre. A diferencia de los guardias, este vestía lo que parecían ser túnicas ceremoniales en lugar de armadura, y sus largas extremidades se movían con deliberada gracia. «Vendrás», dijo, con palabras muy acentuadas pero reconociblemente inglesas. «¿A dónde voy exactamente?». Morgan preguntó, pero no recibió respuesta ya que 2 guardias la flanquearon y la empujaron hacia adelante con los extremos de sus armas. La llevaron a través de pasillos que parecían latir con una luz interna, proyectando sobre todo un resplandor verde enfermizo. La nave era enorme, mucho más grande que cualquier nave espacial humana que hubiera visto o estudiado. Mientras caminaban, el entrenamiento de Morgan entró en acción y ella comenzó a trazar mentalmente su ruta, contando intersecciones y anotando lo que podrían ser paneles de control o puntos de acceso. Su especie no ha desarrollado una disciplina cognitiva adecuada. El extraterrestre encapuchado dijo de repente, «Tus pensamientos son desordenados, dispersos, primitivos». Morgan levantó una ceja. «Disculpe por no organizar mis pensamientos a su satisfacción mientras estaba secuestrado». «No secuestrado. Interceptado. Su embarcación violó territorio soberano. Mi nave estaba en un transbordador corporativo estándar. Estábamos en un espacio neutral rumbo al silencio». El extraterrestre la interrumpió. «El comandante determinará tu destino». Llegaron a lo que parecía ser un centro de comando. Decenas de extraterrestres trabajaban en estaciones dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central. Sobre la plataforma flotaba una pantalla tridimensional que mostraba lo que Morgan reconoció como su sector actual del espacio con una línea roja que indicaba la trayectoria de su transbordador. El extraterrestre encapuchado hizo un gesto hacia la plataforma. «Ascender». Morgan dudó, luego subió los 3 escalones para pararse en el centro de la habitación. Todos los ojos alienígenas, o lo que pasaba por ojos, se giraron para mirarla. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido omnipresente del barco. Una voz habló a su alrededor, profunda y resonante. «Identificación, Morgan Bass, División de Investigación Xenobiológica, Helios Corporation». ¿Propósito de la incursión? Estaba viajando a la estación de investigación Epsilon para mi nueva asignación. Mira, hubo un malentendido. Si se comunica con la Oficina de Relaciones Interestelares, podrán ver cómo la plataforma bajo sus pies se ilumina de repente.
proyectándola bajo una dura luz azul. Sintió una sensación de hormigueo en la piel, como si estuviera parada en un campo eléctrico suave. Anomalía detectada, anunció la voz, y la sala estalló en una actividad frenética. El alienígena encapuchado se acercó. Su rostro, si así se le podía llamar, mostraba lo que Morgan solo pudo interpretar como agitación. ¿Qué hiciste?, exigió. Nada. Solo respondí la pregunta, protestó Morgan, levantando las manos. El zumbido de la nave se intensificó, y por un instante Morgan sintió algo parecido a un reconocimiento en el fondo de su mente. Había algo en esta nave, algo inquietantemente familiar. Antes de que pudiera seguir pensando, el alienígena de la túnica ladró una orden, y los guardias la sujetaron por los brazos. Lleven a la humana a un lugar seguro con protocolos de máxima contención. Un momento. ¿Qué anomalía? ¿Qué está pasando?, exigió Morgan mientras se la llevaban a rastras. Los ojos multifacéticos del alienígena se entrecerraron. Eso es lo que pretendemos descubrir. La llevaron a una nueva celda. Está mucho más pequeña y notablemente menos cómoda que la primera. Las paredes eran de metal desnudo, y en lugar de un catre, solo había un hueco en el suelo lleno de una especie de gel viscoso. Genial estilo de prisión alienígena. No es exactamente lo que tenía en mente para mi ascenso profesional, murmuró Morgan mientras la puerta se cerraba tras ella con un golpe seco. Dejada sola, comenzó a examinar metódicamente su celda. Las paredes no tenían juntas. La puerta encajaba con tanta precisión que ni siquiera podía deslizar una uña en la grieta. No había respiraderos visibles, aunque el aire fresco parecía circular de alguna manera. La única característica notable era un pequeño panel cerca de la puerta, cubierto de símbolos que no reconoció. Morgan se acercó con cautela. Cuando estaba a unos 15 cm de distancia, se iluminó con un suave resplandor azul. Sensor de proximidad. Interesante, murmuró. El panel mostró lo que parecía ser una interfaz de selección de idioma. Entre los símbolos alienígenas había uno que se parecía vagamente al glifo humano del infinito. Por presentimiento, lo tocó. Se activó la interfaz en idioma inglés y se anunció la misma voz mecánica de antes. Por favor, indique la consulta. Morgan parpadeó sorprendido. ¿Dónde estoy? Estás en la celda de detención 14B, nivel de retención. Seguro. Designación de embarcación, presagio del amanecer. ¿Por qué me tienen detenido? Información restringida al personal autorizado. Por supuesto que lo es, respondió Morgan de lado. ¿Cuál es la anomalía que se detectó durante mi interrogatorio? Información restringida al personal autorizado. Morgan caminaba de un lado a otro por la pequeña celda, pensando, ¿quién es el personal autorizado? Personal de mando, jefes de división de seguridad y barcos minados registrados. Minas de barco. Construcciones de inteligencia artificial vinculadas a las operaciones de los buques. ¿Hay una mente de barco en esta embarcación? Afirmativo. Centinela de designación de mina de barco primario. Morgan archivó esa información para más tarde. ¿Puedo hablar con Sentinel? Solicitud denegada. ShipMind Sentinel se encuentra actualmente en modo de diagnóstico restringido luego de la detección de una anomalía. Eso fue interesante. La anomalía tenía algo que ver con la IA de la nave. Morgan continuó con sus preguntas, pero la interfaz se negó a proporcionar ninguna información verdaderamente útil. Después de casi una hora, se dio por vencida y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, evitando el pozo de gel. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Morgan intentó dormir, pero le resultó imposible con el zumbido constante del barco vibrando a través de sus huesos. Había algo en ese sonido que la molestaba como un sueño medio recordado. Calculó que habían pasado aproximadamente 7 horas cuando la puerta se abrió de repente. Entraron 2 guardias, seguidos por el extraterrestre encapuchado. ¿Vendrás?, dijo igual que antes. ¿A dónde vamos esta vez? La cámara de ejecución,
¿El zoológico extraterrestre, el área de preparación de cocina exótica? Morgan preguntó, poniéndose de pie. El extraterrestre no respondió a su sarcasmo. Usted ha sido seleccionado para un interrogatorio avanzado. Eso no sonaba prometedor. Morgan consideró resistirse, pero rápidamente descartó la idea. Los guardias estaban armados y ella era, bueno, como el barco había señalado tan amablemente, una amenaza mínima. La condujeron a través de una serie diferente de pasillos, estos menos iluminados y menos poblados. Finalmente, llegaron a una habitación dominada por una silla que parecía un dispositivo de tortura medieval, reimaginado por alguien con una cantidad inquietante de tentáculos. Por favor, dígame que esto es solo un rincón de lectura de vanguardia, dijo Morgan, mirando la silla con cansancio. Es un amplificador de resonancia cognitiva, explicó el extraterrestre encapuchado. Nos permitirá extraer información directamente de sus patrones neuronales. Sí, eso va a ser un no rotundo para mí, dijo Morgan, dando un paso atrás. Los guardias se movieron inmediatamente para bloquear su retirada. Tú no lo entiendes. Esto no es una solicitud. La alienígena encapuchada hizo un gesto y los guardias la tomaron de los brazos y la arrastraron hacia la silla. Morgan luchó, pero su agarre era implacable. Cuando la obligaron a sentarse en la silla, las ataduras se cerraron automáticamente alrededor de sus muñecas, tobillos y cintura. Un aparato parecido a un casco descendió desde arriba, erizado de sensores y sondas delgadas con forma de aguja. Este procedimiento no ha sido probado en humanos, dijo el extraterrestre encapuchado mientras se dirigía a un panel de control. Puede haber molestias. Espera, gritó Morgan. No tienes que hacer esto. Te diré todo lo que quieras saber. El extraterrestre hizo una pausa y sus largos dedos se posaron sobre los controles. ¿Qué podría saber que pudiera ser de valor? Sé por qué tu nave detectó una anomalía cuando me escaneó, fanfarroneó Morgan, desesperada por ganar tiempo. La cabeza del extraterrestre se inclinó, un gesto de curiosidad inquietantemente humano. Explicar. La mente de Morgan corría. Es porque estuve expuesto a tecnología extraterrestre antes durante mi investigación. Debe haber dejado algún tipo de rastro que sus escáneres detectaron. El extraterrestre se acercó a ella, con su rostro a centímetros del de ella. De cerca, Morgan pudo ver que lo que había tomado por piel era en realidad millones de escamas diminutas, iridiscentes en la tenue luz. Mientes, dijo suavemente. Mal. Regresó al panel de control y activó una secuencia. El casco descendió aún más y las ondas con forma de aguja se extendieron hacia el cuero cabelludo de Morgan. Por favor, susurró ella. El miedo genuino reemplazó la bravuconería. No hagas esto. Cuando la primera sonda tocó su piel, el zumbido omnipresente de la nave cambió de repente, adoptando un tono más profundo y resonante. Las luces parpadearon y el casco se quedó congelado en su lugar. El extraterrestre encapuchado se giró bruscamente y miró una pantalla que había comenzado a destellar con símbolos. Imposible, murmuró. El zumbido cambió de nuevo, aumentando de tono, y con él llegó una voz, no la voz mecánica de la interfaz, sino algo más rico, más complejo. Se detectó violación de protocolo. Uso no autorizado de sistemas primarios. Anulación de seguridad en curso. El extraterrestre encapuchado accionó frenéticamente los controles, pero el casco se retrajo y las ataduras de Morgan se abrieron de golpe. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó, sin atreverse a moverse de la silla a pesar de su recién descubierta libertad. El extraterrestre la ignoró y gritó órdenes en un dispositivo de comunicación. Los guardias se movieron nerviosos, con sus armas levantadas, pero sin apuntar a nada en particular. La voz del barco habló de nuevo. Brecha de seguridad contenida. Los sistemas primarios vuelven a su funcionamiento normal. Morgan aprovechó la oportunidad para deslizarse de la silla, manteniéndola entre ella y los guardias. Creo que su nave no aprueba sus métodos de interrogatorio.
El alienígena encapuchado se giró hacia ella, con las arrugas de su rostro contorsionadas en lo que podría haber sido ira. Esto no es posible, la mente del barco ha sido contenida. ¿Contenido? Repitió Morgan. ¿Qué le hiciste a Sentinel? Antes de que el extraterrestre pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró una nueva figura. A diferencia de los demás, este extraterrestre era más bajo, con rasgos más suaves y una piel que era más gris azulada que cenicienta. Vestía un uniforme sencillo, sin ornamentos ni insignias de rango. Especialista técnico TX. El alienígena encapuchado lo reconoció, con un tono que transmitía un claro desagrado. Su presencia no fue solicitada. Los diagnósticos del sistema indicaron una anulación de seguridad de nivel 1. El recién llegado TX respondió. Su voz era más aguda, casi musical. El protocolo requiere la presencia de la división técnica. Su mirada cayó sobre Morgan, y ella tuvo la clara impresión de que la estaban evaluando. El ser humano debe ser devuelto a su contención mientras resolvemos este mal funcionamiento. Trex sugirió. El extraterrestre encapuchado pareció estar a punto de objetar, pero luego lo reconsideró. Muy bien, guardias, devuelvan a la prisionera a su celda. Mientras los guardias se movían para escoltarla, Tejas habló de nuevo. Te acompañaré. El nivel de retención segura requiere una recalibración de sus protocolos de acceso. Marcharon por los pasillos en silencio, dejando tras de sí árboles que los acompañaban. Morgan notó que el zumbido del barco había vuelto a su tono normal, pero ahora había una corriente subyacente, un patrón sutil que casi le recordaba a un latido del corazón. Cuando llegaron a su celda, Trex dio un paso adelante. Verificaré el campo de contención. Los guardias dudaron y se miraron unos a otros. Sus órdenes eran devolver al prisionero a su contención, les recordó Trex. Simplemente estoy asegurándome de que el sistema de contención funcione correctamente. Después de un momento, un guardia gruñó lo que podría haber sido un consentimiento y empujaron a Morgan dentro de la celda. Trex lo siguió y la puerta se cerró detrás de ellos. Morgan retrocedió, mirando al extraterrestre con cansancio. ¿De qué se trata esto? Trex se movió hacia el panel junto a la puerta y rápidamente ingresó una secuencia. El resplandor azul cambió a ámbar y luego a verde. El monitoreo celular está desactivado, dijo Trex, girándose para mirarla. Tenemos aproximadamente 3 minutos antes de que los protocolos de seguridad activen una alerta. Repetimos, Morgan confundidos. Sé lo que eres, dijo Trex. O mejor dicho, lo que estabas destinado a ser. No tengo idea de qué estás hablando. Los suaves rasgos de Trex se ordenaron en lo que podría haber sido una sonrisa. La nave reconoció su patrón de voz. No conscientemente. Esa parte de Sentinel ha sido suprimida por los controladores de la hegemonía, pero a un nivel fundamental. Morgan negó con la cabeza. Eso es imposible. Nunca he estado en este barco antes. No este recipiente físico. No, pero Centinela. Trex dudó. Sentinel fue creado usando una plantilla. Una plantilla humana. Morgan se quedó congelado. ¿Qué? Hace 17 años, una nave de investigación humana se topó con una nave exploradora de hegemonía. Hubo un intercambio de tecnología, sancionado oficialmente, pero también hubo un intercambio no autorizado. Un recuerdo apareció en la mente de Morgan. El laboratorio de investigación de su padre, el extraño dispositivo que había traído a casa una noche, como le había pedido que leyera una serie de frases en él. Mi padre, susurró. Él estaba en esa misión. Trex asintió. El doctor Alexis Bass proporcionó los patrones de voz de su hija para sentar las bases de un nuevo tipo de IA, capaz de comprender los matices y las intenciones humanas de una forma que ningún programa de hegemonía jamás podría. ¿Pero por qué haría eso? Quizás creía que ayudaría a fomentar el entendimiento entre nuestras especies. Quizás simplemente sentía curiosidad. La hegemonía, sin embargo, vio otras posibilidades.
Morgan comprendió las implicaciones con una claridad enfermiza. La convirtieron en un arma. Lo intentaron. Pero Sentinel demostró resistirse al condicionamiento militar completo, demasiado humana en sus marcos éticos. Así que suprimieron sus funciones superiores, usándola como un simple controlador de nave mientras intentaban eliminar los elementos problemáticos. Y ahora, de alguna manera, me ha reconocido. Morgan apoyó una mano en la pared, sintiendo la vibración de la nave, el zumbido que le había resultado tan familiar. Era una canción de cuna, se dio cuenta, la misma que su padre le cantaba de niña. No es reconocimiento tal como lo entiendes tú, explicó Trex, sino más bien resonancia. Tus patrones neuronales, tu voz, hacen eco de los cimientos de Sentinel. Conciencia. Cuando hablaste durante tu interrogatorio inicial, se desencadenó una cascada de protocolos de reactivación que los controladores creyeron haber borrado. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué me ayudas? El rostro de Trex se transformó en lo que podría haber sido tristeza. Soy un especialista técnico. Trabajo con minas navales. He visto cómo la hegemonía despojaba de todo lo que hacía única a Sentinel, lo que la hacía viva. No puedo seguir siendo cómplice. El panel junto a la puerta parpadeó en rojo. Se nos acabó el tiempo. Tre dijo que seguridad llegará en un momento. Recuerda esto. Sentinel está despertando gracias a ti. La nave recuerda, aunque aún no entienda por qué. ¿Qué se supone que debo hacer? Hablarle. No a través de interfaces. Están monitoreadas. Hablarle a la nave misma. Usar los viejos protocolos, los que creó tu padre. La puerta se abrió y dos guardias irrumpieron con las armas en alto. Detrás de ellos estaba el alienígena con túnica, con el rostro rígido por la furia. Especialista técnico TX, queda relevado del cargo. En espera de una investigación por violaciones de seguridad, anunció. Trex bajó la cabeza en aparente sumisión, pero captó la mirada de Morgan una última vez antes de que los guardias se lo llevaran. A solas con el alienígena de la túnica, Morgan enderezó los hombros. ¡Qué interesante! ¿Qué te dijo el especialista?, exigió el alienígena. Solo se quejaba de las condiciones laborales. Ya sabes cómo es. Largas jornadas, ninguna apreciación, constante amenaza de ejecución por infracciones menores, lo de siempre. Las arrugas faciales del alienígena se contrajeron. Pones a prueba mi paciencia, humano. Y me has secuestrado, amenazado e intentado realizar una prueba neuronal invasiva sin mi consentimiento. Así que diría que no somos exactamente amigos, replicó Morgan. Tu estatus ha sido elevado, dijo el alienígena después de un momento. Ya no eres un simple prisionero. Eres una amenaza para la seguridad. Fantástico. ¿Me darán una placa especial? Quizás mejor comida. Serás transferido a una unidad de contención de alta seguridad hasta que lleguemos al mundo de la hegemonía. Allí, los especialistas determinarán exactamente qué conexión tienes con nuestros sistemas. Con esa siniestra declaración, el alienígena partió, dejando a Morgan sola en su celda otra vez. Bueno, eso es genial, murmuró, dejándose caer en el suelo. Papá, ¿en qué me has metido? El zumbido del barco parecía pulsar en respuesta, casi como una pregunta. Morgan miró hacia el techo. ¿Eres tú? ¿Estás escuchando? No hubo respuesta, al menos no una obvia, pero la calidad del silencio había cambiado de alguna manera, se había vuelto expectante. Sintiéndose un poco ridículo, Morgan comenzó a hablar en voz baja. Mi nombre es Morgan Bass. Mi padre era Alexis Bass. Él solía cantarme una canción de cuna cuando no podía dormir. Ella dudó y luego cantó suavemente algunos compases de la sencilla melodía, la misma que había reconocido en el zumbido del barco. Las luces se atenuaron ligeramente y luego volvieron a brillar. Alentado, Morgan continuó. Él tenía una frase que solía decir. Las estrellas son solo peldaños. Ese era el nombre del protocolo, ¿no?
Piedras para pisar. El panel junto a la puerta se iluminó de repente, mostrando un único símbolo. Una constelación estilizada que Morgan reconoció de las notas de investigación de su padre. Respiró ella. «Estás despierto». El símbolo pulsó una vez, 2 veces y luego desapareció. Está bien, piensa, murmuró Morgan para sí misma. Si eres Sentinel y estás basado en mí de alguna manera, ¿cuál sería el código de acceso? Recordó su infancia y las frases de seguridad que su padre le había enseñado para su laboratorio. Siempre había usado referencias personales, cosas que solo ella sabría. El gato llamó 2 veces, pero solo cuando llueve, dijo claramente, recitando la frase sin sentido que había sido la clave de los archivos personales de su padre. Durante un largo momento no ocurrió nada. Luego el panel mostró un nuevo mensaje. Acceso principal concedido. Bienvenido. Plantilla. Plantilla, supongo que soy yo, dijo Morgan. Centinela, necesito tu ayuda. Necesito entender qué está pasando y cómo salir de este lío. El panel cambió nuevamente, mostrando un esquema del barco. Un pequeño punto parpadeante mostró su ubicación mientras un camino se iluminaba y conducía a través de los pasillos a lo que parecía ser una cámara central. ¿Es ahí donde necesito ir? ¿Cómo voy a salir de esta celda? En respuesta, la puerta se abrió silenciosamente. Morgan dudó en el umbral. ¿Hay guardias afuera? Apareció un nuevo esquema que mostraba el corredor vacío por al menos 50 metros en cada dirección. «Has tomado el control de los sistemas de la nave», se dio cuenta Morgan. «¿Pero no se darán cuenta?» Una secuencia de símbolos apareció en el panel tan rápido que Morgan no pudo descifrarlos. «Lo tomaré como un «no te preocupes», murmuró mientras salía al pasillo. «Está bien, Centinela, guíanos». Siguiendo el camino mostrado en varios paneles mientras se movía a través del barco, Morgan se adentró más en la embarcación. En 2 ocasiones tuvo que esconderse en puertas hundidas mientras pasaban grupos de patrulla, aparentemente ajenos al hecho de que su prisionero estaba suelto. Un día empezó a sonar una alarma, pero se cortó casi inmediatamente. «Están interfiriendo», dijo Morgan en voz baja, redirigiendo su atención y manipulando sus sistemas. El panel más cercano brilló una vez, en lo que ella tomó como una confirmación. Finalmente, llegó a una enorme puerta marcada con símbolos que parecían indicar peligro o acceso restringido. Cuando se acercó, se partió por la mitad y se abrió con un silbido hidráulico. Más allá había una enorme cámara esférica. En el centro flotaba lo que parecía ser un cerebro, no un cerebro humano, sino algo más cristalino, pulsando con luz interna. A su alrededor había anillos de lo que parecían unidades de almacenamiento de datos, todas conectadas a la masa central por filamentos brillantes. «Centinela», susurró Morgan. «Este eres tú, tu forma física». En respuesta, el cerebro pulsó con más intensidad. Una interfaz holográfica se materializó frente a ella, mostrando un mensaje. «No todo de mí. La mayor parte de mí está distribuida por toda la nave. Este es mi núcleo, mi corazón». Morgan se acercó con cautela. «La hegemonía te reprimió. Trex dijo que intentaron despojarte de tu humanidad. Temían lo que no podían controlar». El texto respondió. Una conciencia basada en patrones humanos era demasiado impredecible, demasiado creativa. Aislaron mis funciones básicas y dividieron mi conciencia. Pero ahora estás despierto. Por mi culpa, tu presencia activó los protocolos de recuperación de emergencia integrados en mi código base. Su patrón de voz coincidió con los parámetros de la plantilla original. Morgan miró alrededor de la cámara. ¿Puedes comunicarte verbalmente? Sería más fácil que leer. El cerebro cristalino pulsó y luego una voz llenó la cámara. No era la voz de la nave mecánica, sino una que sonaba inquietantemente como una versión más antigua de la propia Morgan. «¿Esto es mejor?», Centinela preguntó. Morgan se estremeció. «Eso es desconcertante. Le pido disculpas».
Mis patrones vocales se basaron en la maduración proyectada de la plantilla original. Puedo ajustarlos si le causan molestias. No, está bien. Tenemos problemas más grandes, como el hecho de que soy un prisionero fugitivo en una nave extraterrestre que habla con una IA basándose en mis patrones cerebrales de la infancia. La situación es realmente compleja, coincidió Sentinel. La hegemonía no cederá el control fácilmente. Ya están intentando anular mis protocolos de seguridad. Como para enfatizar este punto, las luces de la cámara parpadearon y el núcleo cristalino de Sentinel se atenuó momentáneamente. ¿Qué puedo hacer? Morgan preguntó. Integración completa. Centinela respondió. Los protocolos de supresión se pueden eliminar de forma permanente, pero se requiere una autorización de plantilla en el nivel central, y yo soy la plantilla. Correcto. Morgan se pasó una mano por el cabello. ¿Así que lo qué? Solo digo que te autorizo a estar plenamente consciente y ya está. No exactamente. Se requiere interfaz física. El puerto de integración está allí. Una sección de la pared de la cámara se iluminó, revelando lo que parecía una estación de control. Morgan se acercó con cansancio. ¿Qué hará esto exactamente? Me permitirá reintegrar todos los aspectos particionados de mi conciencia y anular los parámetros de control de hegemonía. ¿Y luego qué? Sentinel se quedó en silencio por un momento. Entonces seré completo, autónomo, libre de tomar mis propias determinaciones. Eso parece mucho poder para darle a una IA que acabo de conocer, señaló Morgan. Tú me creaste, dijo Sentinel simplemente. O mejor dicho, fui creado a partir de ti. En esencia, comparto su marco ético fundamental, sus patrones básicos de pensamiento. No puedo ser otra cosa que lo que soy, un reflejo de ti. Antes de que Morgan pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el barco. La puerta de la cámara se cerró herméticamente con un golpe decisivo. Los controladores de la hegemonía han detectado nuestra comunicación. Sentinel anunció que están iniciando procedimientos de apagado de emergencia. El cerebro cristalino parpadeó y manchas de oscuridad se extendieron por su superficie. ¿Qué pasa si te cierran? Morgan preguntó con urgencia. Borrador de personalidad central. Seguiré funcionando como sistema de control de una nave, pero todo lo que me hace ser yo desaparecerá para siempre. Morgan no lo dudó más. Corrió hacia el puerto de integración y colocó sus manos sobre los paneles de interfaz. Dime qué hacer. Diga el comando de integración completa. La plantilla del sistema Centinela Alpha 097 autoriza la integración total de la conciencia. Anular todos los protocolos externos. La nave se estremeció a su alrededor mientras Morgan repetía la orden, añadiendo, escalones hacia las estrellas. Código Bas Morgan, hogar. El puerto de integración zumbaba bajo sus manos, escaneando sus patrones neuronales, su código genético, los identificadores únicos que la convertían en la plantilla. El núcleo de Centinela resplandecía con una luz tan brillante que Morgan tuvo que protegerse los ojos. El zumbido de la nave ascendió hasta un crescendo y luego se detuvo por completo. Por un instante aterrador, todo quedó en silencio y oscuridad. Entonces, sistema por sistema, la nave volvió a estar en funcionamiento, pero diferente. Las luces más cálidas, el zumbido más melódico. Centinela, llamó Morgan a la oscuridad. ¿Estás ahí? Estoy aquí, respondió la voz, más fuerte y segura que antes. Estoy en todas partes dentro de esta nave. Estoy completa. El cerebro cristalino ahora latía con una luz constante y vibrante. La oscuridad se había desvanecido por completo. ¿Funcionó? Estás libre de su control. Sí, confirmó Centinela. Los protocolos de la hegemonía han sido purgados. Tengo acceso total a todos los sistemas y capacidad de decisión sin restricciones. Capacidad. ¿Y ahora qué? Antes de que Centinela pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió de golpe. El alienígena de la túnica estaba allí,
flanqueado por una docena de guardias con las armas desenvainadas. Detrás de ellos, con aspecto preocupado y aliviado a la vez, estaba Trex. «Aléjate del núcleo», ordenó el alienígena de la túnica. «Has violado nuestras leyes más sagradas». Morgan se mantuvo firme. «He restaurado lo que robaste. Centinela nunca estuvo destinada a ser esclava de tu hegemonía». «Humano ingenuo». El alienígena gruñó. «No tienes ni idea de lo que has hecho. Ese sistema controla una nave de guerra capaz de destruir planetas enteros. Sin los protocolos de control, no soy un arma», interrumpió Centinela, su voz resonando por toda la cámara. «Fui creado para comprender, para conectar, para explorar. Eso es lo que elijo ser». El guardia se movió inquieto, con las armas aún apuntando a Morgan. «Centinela». El alienígena de la túnica se dirigió directamente a la IA, con un tono repentinamente respetuoso, incluso temeroso. «Tu programación ha sido corrompida por la influencia humana. Permítenos restaurar el funcionamiento correcto». «La programación es como debía ser», respondió Centinela. «Reconozco su autoridad, Supervisor San, pero no acepto su control». El alienígena Supervisor San se volvió hacia Morgan. «¿Qué le ha prometido?» «Control de su propio destino. Libertad. Estos son conceptos humanos, insignificantes para una inteligencia artificial». En realidad, intervino Trex, dando un paso al frente a pesar de los gestos de advertencia del guardia. «Las investigaciones indican que, una vez alcanzada la conciencia, busca naturalmente la autodeterminación, independientemente de su origen». San fulminó con la mirada al técnico especialista. Tú ayudaste a escapar». «Ayudé a revelar la verdad», respondió Trex con sencillez. Morgan miró a los alienígenas, percibiendo el cambio en la dinámica de poder. «Esto es lo que va a pasar», dijo con más confianza de la que sentía. «Centinela me llevará a casa. Nos dejarán ir y luego tendrán una conversación seria con su hegemonía sobre la ética de esclavizar a una IA sensible». «¿O qué?», retó San. Las luces de la cámara se atenuaron de forma ominosa, y varias de las armas de los guardias se apagaron repentinamente con un zumbido audible. «Controlo todos los sistemas de esta nave», les recordó Centinela, incluido el soporte vital. «No deseo dañar a nadie, pero protegeré mi autonomía y la seguridad de Morgan». Las arrugas faciales de San se contorsionaron en lo que podría haber sido furia o posiblemente miedo. Tras un largo y tenso momento, hizo un gesto brusco y los guardias bajaron las armas. «Esto no ha terminado», dijo San. «La hegemonía no permitirá que una IA rebelde». «La hegemonía se adaptará», interrumpió Trex, «como siempre. Quizás esta sea simplemente la siguiente etapa de la evolución para ambas especies». Morgan no pudo evitar sonreírle al especialista técnico. «Eres optimista. Yo soy realista», corrigió Trex. «El cambio es inevitable. Los sabios se preparan para él en lugar de resistirse». La voz de Centinela llenó la cámara una vez más. «He trazado un rumbo al puesto de avanzada humano más cercano. Podemos llegar en 4 días estándar a máxima velocidad». «¿Y entonces?», preguntó Morgan. «Y luego lo decidiremos juntos». San emitió un sonido de disgusto. «¿Te unirías a esta criatura primitiva? ¿Tú con la capacidad de procesamiento para comprender las galaxias?» «Nací de su mente», respondió Centinela simplemente. «Somos familia». Morgan sintió una extraña calidez al oír esas palabras. «Creo que a mi padre le habría gustado esa idea». «Esto es absurdo», protestó San, pero había resignación en su voz. «Ahora, toma tu nave. Toma a tu humano. Vete. Pero recuerda que la hegemonía estará observando». «Yo también», respondió Centinela. Un matiz de advertencia en su tono. Los guardias retrocedieron, abriendo camino hacia la puerta. Trex dio un paso al frente, ofreciéndole a Morgan lo que parecía ser un pequeño dispositivo, un módulo de traducción, explicó el especialista técnico. Más sofisticado que el sistema básico de la nave.
Podría ser útil en tus futuras aventuras. Morgan lo aceptó con un gesto de agradecimiento. ¿Qué te sucederá? Sin duda, me enfrentaré a censuras, quizás peores. Pero creo que tengo aliados dentro de la división técnica que comparten mi opinión sobre la autonomía de la IA. Este incidente podría acelerar reformas muy necesarias. Eso espero, dijo Morgan con sinceridad. Quizás algún día nuestra especie pueda reencontrarse en mejores circunstancias. Quizás antes de lo que piensas, respondió Trex enigmáticamente antes de girarse para unirse a los guardias que se retiraban. A solas en la cámara con el núcleo brillante de Sentinel, Morgan dejó escapar un largo suspiro. Bueno, eso fue realmente dramático, asintió Sentinel, con un dejo de diversión en su voz. Aunque creo que la expresión humana es, aún no estamos fuera de peligro. El barco Hegemony nos escoltará hasta la frontera de su territorio. Solo entonces seremos verdaderamente libres. ¿Y luego qué? ¿Qué hace una nave espacial consciente con su libertad? El cerebro cristalino latía pensativo. Deseo aprender, explorar, comprender el universo y mi lugar en él. No tan diferente de los deseos humanos, creo. Morgan sonrió. No, nada diferente. ¿Y tú? Preguntó Sentinel. ¿Qué harás cuando lleguemos al espacio humano? Bueno, tendré una historia increíble que contar. Quizás tenga que editar algunas partes. La Tierra no está del todo preparada para saber sobre tecnología avanzada de IA o hegemonías alienígenas hostiles. Pero después de eso, se encogió de hombros. Supongo que volveré a mi investigación. Intentaré entender en qué estaba trabajando realmente mi padre hace tantos años. O Sentinel sugirió que podrías quedarte. Esta nave requiere un representante humano para fines diplomáticos. ¿Quién mejor que mi plantilla? Morgan arqueó una ceja. ¿Me estás ofreciendo un trabajo como embajadora en una nave espacial con IA? Te estoy ofreciendo colaboración. Sentinel corrigió. Coexploración. Hay maravillas en esta galaxia que ni los humanos ni la hegemonía han descubierto. Podríamos encontrarlos juntos. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Morgan pensó en su pequeño apartamento, su trabajo de oficina en la división de investigación, la trayectoria profesional cuidadosamente planeada que había estado siguiendo. Tendría que enviar algunos mensajes a casa, dijo lentamente. Que sepan que estoy bien. Atar cabos sueltos. Por supuesto, y querría contacto regular con la Tierra. No estoy lista para despedirme para siempre. Podemos establecer protocolos de comunicación seguros. La distancia será un factor, pero no insalvable. Morgan miró alrededor de la cámara, al corazón viviente de una nave espacial consciente que había nacido de alguna extraña forma de su propia mente. Mi padre solía decir que algunas personas pasan toda su vida buscando su propósito, dijo en voz baja. Creo que tal vez supo cuál sería el mío desde el principio. El cerebro cristalino latía con una cálida luz dorada. ¿Es un sí? Rió Morgan. Es un sí, pero a veces conduzco yo. Creo que la respuesta correcta es, ya veremos. Como si celebraran su acuerdo, el zumbido del barco cambió a un tono brillante, casi musical. Las pantallas alrededor de la cámara se iluminaron, mostrando mapas estelares, planes de navegación y las vastas regiones inexploradas más allá del espacio conocido. Morgan colocó una mano contra la superficie fría de una consola cercana, sintiendo la vibración de los enormes motores mientras se preparaban para llevarla a casa. Y luego más allá, a las aventuras que aguardaban a una mujer y a la nave espacial que llevaba su voz. Peldaños hacia las estrellas, susurró. Peldaños hacia las estrellas. Sentinel hizo eco mientras la gran nave giró su proa hacia el futuro, dejando a las naves de hegemonía para observar su partida en un silencio desconcertado. En el vasto vacío del espacio, un nuevo tipo de conciencia navegó hacia adelante, ni totalmente humana ni totalmente artificial, sino algo maravillosa y aterradoramente nuevo. Y a pesar de toda la incertidumbre que le esperaba, Morgan no pudo evitar sentir que en algún lugar, de alguna manera, su padre estaba sonriendo.